Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Amparados en esta promesa y necesitados de un encuentro diario y personal con el Señor, reavivados por su palabra, es una pausa diaria para encontrarnos, vincularnos con el mensaje de Dios. De manera sistemática nos dedicamos a la lectura y reflexión de un capítulo de la Biblia, capítulo tras capítulo. Hoy nos detenemos en el capítulo 33 del libro de Ezequiel. Antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro, al abrir tu palabra, te necesitamos a nuestro lado para leer, para reflexionar y también para obedecer tu mensaje. Lo pido y lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 33 del libro de Ezequiel y hasta el final, hasta el capítulo 48, nos encontramos con la tercera sección del libro. Son mensajes de consolación, son mensajes de esperanza, posteriores a la caída de Jerusalén e indispensables para animar, para fortalecer, para sostener las actitudes en el corazón del pueblo del Señor. Comencemos entonces la lectura y la reflexión de este capítulo 33 y de estos mensajes de esperanza. Comienza el libro de esta manera, el capítulo. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile: cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido y llega la espada y lo mata, él mismo será culpable de su muerte. Versículo 5. Pero como escuchó el sonido de la trompeta, pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte, porque si hubiera estado atento, se habría salvado. Si el centinela toca la trompeta para mandar un mensaje de advertencia, ¿por qué no escuchar el mensaje de advertencia? Versículo 6. Ahora, si el problema no está en el que escucha, sino en el que debería hacer sonar la trompeta, es decir, en el centinela, que ve que el enemigo se acerca, pero no toca la trompeta para prevenir al pueblo y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero al centinela yo le pediré cuenta por esa muerte. La responsabilidad del que tiene que advertir y la responsabilidad del advertido. El que tiene que advertir por faltar a la advertencia y el advertido por escuchar, pero no interesarse. A ti te he puesto por centinela del pueblo de Israel, por lo tanto oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si le adviertes, ya la responsabilidad será de él por rechazar la advertencia. Versículo 10. Hijo de hombre, dile a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Sí, el pecado consume en vida, por eso hay que enfrentarlo. ¿Y cómo enfrentamos? Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado. Lo que yo quiero es que se convierta de su mala conducta y viva. ¿Cómo vive entonces un pecador condenado a la muerte por su pecado? Por la conversión, por el reconocimiento de su pecado, por el cambio de conducta, por la presencia de Dios en su vida. Dice entonces, conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Para qué morir? ¿Por qué habrás de morir? Versículo 12.
Tú, hijo de hombre, diles a los hijos de tu pueblo, al justo no lo salvará de su propia justicia. Si comete algún pecado y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo le digo al justo vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. Versículo 14. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó, y obedece sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Quiere decir que ni el santo es santo para siempre, ni el pecador es pecador para siempre. El santo podría transformarse en pecador y el pecador podría transformarse en santo. Uno requiere la perseverancia para continuar dependiendo del Señor y el otro requiere de la entrega, del arrepentimiento, de la confesión, de la búsqueda del perdón y de la ayuda de Dios para no volver a cometer esos pecados. Vamos al versículo 17. Los hijos de tu pueblo dicen, el Señor no actúa con justicia. En realidad los que no actúan con justicia son ellos. Desde el versículo 21 en adelante nos encontramos con la caída de Jerusalén. Y de manera más resumida vamos al versículo 25. Por tanto adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Ustedes comen carne con sangre, adoran ídolos, derraman sangre y aún así pretenden poseer el país. Si ustedes quieren tener las bendiciones y no pagar el precio de las bendiciones, ustedes quieren vivir a su manera y quieren que Dios igual los bendiga, los dirija y los proteja. Ustedes se han casado con los ídolos, derraman sangre y todavía quieren quedarse con las bendiciones. Además, confían en sus espadas, cometen abominaciones, versículo 26, viven en adulterio con la mujer de su prójimo y aún así pretenden poseer el país. Es decir, desobedecen totalmente la orientación del Señor en su palabra. Por eso la advertencia, tan cierto como que el Señor vive, aplicará su justicia. Desde el versículo 30 en adelante, encontramos palabras de aliento para Ezequiel. En cuanto a ti, hijo de hombre, vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa, que toca bien un instrumento, que oyen tus palabras, pero no las ponen por práctica. No obstante, cuando todo esto suceda y en verdad está a punto de cumplirse, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Ezequiel, yo quisiera, y tú también, que todo el mundo escuche la advertencia, la amonestación, el mensaje de esperanza, se convierta y se transforme. Pero va a suceder que ni todos te van a escuchar. No te preocupes, Ezequiel. Ojalá todos escuchen, pero si no todos escuchan, por lo menos sabrán que hubo profeta. Amigos, hay una responsabilidad personal frente al mensaje de Dios. Cada uno responde por sí mismo. Nadie puede obedecer ni desobedecer en representación de su prójimo. Nadie puede justificar su deber por el descuido del deber del prójimo. Todos, tarde o temprano, tendremos la oportunidad de escuchar y de ser ilustrados por el camino a seguir. Y cuando eso ocurra, ¿cuál será nuestra decisión? Bueno, eso está ocurriendo.
este simple espacio pequeño de reflexión diaria de las Escrituras puede ser utilizado por Dios para llegar a tu vida y mostrarte un estilo, darte una oportunidad y ofrecer una transformación. ¿Estamos listos para aceptar lo que Dios está trayendo a nuestra vida? Entonces vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, pedimos que nos asistas con tu gracia, que te quedes en nuestro corazón, que nos dirijas. Señor, queremos no solo oír tus profecías, queremos ser hacedores. No nos conformamos con yo ya sabía. Sabemos que lo que realmente vale es practicar el mensaje. Por eso te pedimos que nos bendigas para estudiar tu palabra, para descubrir toda tu voluntad y para ponerla por práctica. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, si usted quiere recibir un material adicional para ampliar estos temas, si usted quisiera recibir una Biblia, materiales, guías y Biblia totalmente gratuitos a su disposición, si usted quisiera recibir una dirección cercana a su domicilio, donde congregarse en una iglesia, entonces entre en contacto con nosotros y estamos listos para ayudarle poniéndonos a su disposición. Mientras tanto, les deseo el mejor de los días. Les envío un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.